Javier se paró frente al altar. Con el traje ajustado que su madre había elegido. Y vio como su novia, Elena, avanzaba por el pasillo con una sonrisa radiante. Pero en ese instante, su mirada se desvió hacia Miguel, sentado en la tercera fila, con los ojos fijos en él como un reproche silencioso. Sin pensarlo dos veces, Javier soltó un grito ahogado: «No puedo casarme». Y el salón entero se congeló en un silencio ensordecedor. Mientras Elena se derrumbaba en llanto y su familia lo miraba como a un traidor. El caos estalló en cuestión de segundos. La madre de Javier, doña Carmen, una mujer de 50 y tantos años con el cabello teñido de rubio y una expresión perpetuamente severa, se levantó de su asiento y corrió hacia él, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿Qué demonios estás diciendo? ¿Hijo? Esto es una vergüenza». Su voz era un susurro furioso, pero resonaba en la iglesia de Sevilla como un trueno. Javier sintió el peso de todas las miradas: tíos, primos, amigos de la infancia, todos testigos de su derrumbe. Elena, con su vestido blanco impecable, se había detenido a mitad del pasillo. Y su padre, un hombre corpulento con bigote gris, la sostenía mientras ella sollozaba. Miguel, en cambio, no se movió, solo apretó los labios, su barba recortada temblando ligeramente, como si supiera que este era el principio del fin. Javier retrocedió un paso, liberándose del agarre de su madre. «Lo siento, Elena. No es por ti. Es por mí». Las palabras salieron entrecortadas. Pero no podía retractarse ahora. Había planeado este día durante meses. O más bien, su familia lo había planeado por él. Elena era perfecta, hija de un socio comercial de su padre, educada en las mejores escuelas católicas, y con una carrera prometedora en derecho. Pero Javier nunca la había amado. No de la manera que se esperaba. Su corazón pertenecía a otro lugar. A alguien que la sociedad de su entorno conservador nunca aceptaría. Miguel, su mejor amigo desde la universidad en Madrid, había sido su secreto durante años. Un secreto que ahora explotaba como una bomba en medio de la ceremonia. La iglesia, con sus altos techos abovedados y vitrales que filtraban la luz del mediodía andaluz, se convirtió en un campo de batalla. El padre de Elena avanzó hacia Javier, rojo de ira. «Eres un cobarde. ¿Cómo te atreves a humillarla así?». Javier no respondió, solo miró a Miguel, quien finalmente se levantó y se acercó al altar con pasos firmes. «Javier, vámonos de aquí», murmuró Miguel, su voz baja pero decidida. Doña Carmen intervino, empujando a Miguel con desprecio. «Tú. Siempre supe que eras una mala influencia. Aléjate de mi hijo». Pero Javier tomó la mano de Miguel. Un gesto que provocó jadeos colectivos. Era la primera vez que lo hacía en público. Y el contacto envió una oleada de adrenalina por su cuerpo. Salieron de la iglesia bajo una lluvia de insultos y murmullos. Afuera, el sol de Sevilla quemaba el asfalto. Y Javier sintió náuseas. «¿Qué he hecho?», pensó mientras subían a un taxi. Miguel, con su habitual calma, le apretó la mano. «Lo que tenías que hacer. No podías vivir una mentira toda tu vida». Pero Javier sabía que el precio sería alto. Su familia,
Arraigada en las tradiciones católicas y el machismo sureño, no perdonaría fácilmente. Su padre, don Rafael, un empresario textil que valoraba la reputación por encima de todo, lo llamaría esa misma noche para desheredarlo. O peor. Y Elena. Pobre Elena, que no merecía esto. Llegaron al apartamento de Miguel en el centro de Sevilla. Un lugar modesto con vistas al Guadalquivir. Javier se dejó caer en el sofá. Exhausto. Mi madre me va a matar. ¿Y mi padre? Dios. Ni siquiera quiero imaginarlo. Miguel preparó café. Su presencia un bálsamo en medio del torbellino. Habían conocido en la Facultad de Economía de la Complutense. En Madrid, donde Javier estudiaba para complacer a su familia y Miguel trabajaba como profesor asistente. Al principio, era solo amistad, charlas sobre política, salidas a bares, risas compartidas. Pero una noche, después de una fiesta, un beso accidental lo cambió todo. Javier, criado en un hogar donde la homosexualidad era un pecado imperdonable, luchó contra sus sentimientos durante meses. Miguel, más abierto y de una familia progresista en Barcelona, lo esperó con paciencia. Ahora, sentados en la sala, Javier revivió esos momentos. ¿Recuerdas cuando te dije que no podíamos seguir? ¿Que tenía que casarme con Elena para arreglar las cosas? Miguel asintió, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Sí. Y te dije que era una locura. Que te destruirías a ti mismo. Javier suspiró. Había intentado romper con Miguel varias veces, convencido de que su orientación era una fase inducida por la vida urbana. Pero cada separación lo hundía en una depresión profunda. Hasta que volvía arrastrándose. La presión familiar era asfixiante, doña Carmen organizaba cenas con buenas chicas. Y don Rafael hablaba de nietos y legado. Un hombre de verdad forma una familia, repetía su padre. Javier, con sus 28 años, se sentía atrapado en un molde que no le cabía. Esa noche, el teléfono de Javier no dejó de sonar. Mensajes de Elena, ¿por qué? Dime la verdad. De su hermana, hermano. Mamá está destrozada. Ven a casa. Ignoró la mayoría. Pero contestó a su padre, papá. Lo siento. No puedo fingir más. La respuesta fue inmediata, no eres bienvenido aquí hasta que rectifiques. Javier lloró en silencio, acurrucado contra Miguel. Era el comienzo de una guerra interna, la liberación contra el aislamiento. ¿Valía la pena perderlo todo por ser auténtico? Al día siguiente, la noticia se extendió como reguero de pólvora. Amigos comunes lo bloquearon en redes sociales. Y un primo lejano publicó un comentario homofóbico en Facebook. Javier, que trabajaba en la empresa familiar, recibió un email de despido. Por motivos de incompatibilidad con los valores de la compañía. Decía: Miguel, profesor en una universidad local. Lo consoló: puedes quedarte conmigo. Encontraremos algo. Pero Javier dudaba. ¿Era esto amor? ¿O solo una rebelión tardía? La sociedad sevillana, con su mezcla de tradición y modernidad, lo juzgaba duramente. En las calles, sentía miradas acusadoras, como si llevara un cartel en la frente. Miguel propuso mudarse a Madrid.
donde la comunidad LGTB era más visible. Allí nadie nos juzgará tanto. Javier accedió. Pero el viaje en tren fue tenso. Pensaba en Elena. En cómo la había herido. Le escribió un mensaje: no era por ti. Soy gay. Lo siento mucho. Ella no respondió. Al llegar a Madrid, se instalaron en un pequeño piso en Malasaña. Barrio bohemio lleno de vida. Pero la libertad traía sus propios desafíos. Javier luchaba con la culpa, soñando con su madre llorando sola. Miguel, paciente, lo apoyaba. Pero empezaba a resentir el peso de ser el causante del drama. Semanas después, doña Carmen apareció en la puerta. Hijo, tenemos que hablar. Javier la dejó entrar, el corazón latiéndole fuerte. Ella miró a Miguel con desprecio. Esto es una aberración. La Biblia lo dice claro. Javier defendió su relación: mamá, amo a Miguel. ¿No quieres que sea feliz? Ella negó con la cabeza. La felicidad no es pecar. Vuelve con Elena. Arregla esto. La discusión escaló, con acusaciones de lavado de cerebro y traición familiar. Al final, doña Carmen se fue, dejando a Javier destrozado. Si no cambias, no eres mi hijo. Javier se derrumbó esa noche, cuestionando todo. ¿Había tomado la decisión correcta? Miguel lo abrazó. Pero por primera vez, Javier sintió un resentimiento hacia él. Todo esto es por ti, murmuró. Miguel se apartó, herido. No. Es por ti. Por ser quien eres. La tensión crecía. Y Javier sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Los meses siguientes en Madrid fueron un torbellino de emociones para Javier. El piso en Malasaña, con sus paredes pintadas de colores vibrantes y el bullicio de la calle filtrándose por las ventanas, se convirtió en su refugio y prisión al mismo tiempo. Trabajaba ahora en un café, sirviendo expresos a turistas y locales. Un degradante cambio de su anterior puesto gerencial en la empresa familiar. Cada día, al volver a casa, encontraba a Miguel preparando la cena, con esa sonrisa que intentaba disimular la preocupación. Pero Javier no podía evitar las dudas: ¿era esta la vida que quería? La libertad de ser él mismo chocaba con la nostalgia de su antigua existencia, donde todo era predecible y aceptado. Una tarde, mientras limpiaba mesas, recibió una llamada de su hermana. Anne. Javi. Mamá está enferma. Estrés, dice el doctor. Ven a Sevilla. Por favor. Javier colgó, el teléfono temblando en su mano. Miguel, al enterarse, insistió: ve. Es tu familia. Pero Javier temía el rechazo. Me odian ahora. Finalmente, decidió ir solo, dejando a Miguel en Madrid con una promesa de volver pronto. El tren de alta velocidad lo llevó de vuelta al sur, donde el paisaje de olivos y viñedos le recordó su infancia. Al llegar al hospital, encontró a doña Carmen en una cama, pálida y frágil. Hijo, murmuró ella al verlo. Javier se sentó a su lado, conteniendo las lágrimas. Mamá. Lo siento. La conversación fue tensa pero honesta.
Doña Carmen admitió su dolor, no entiendo esto. En mi época. Un hombre no. Con otro hombre. Javier explicó su lucha interna. Cómo había reprimido sus sentimientos por años por miedo al rechazo. No elegí ser así. Mamá. Solo quiero ser feliz. Ella no lo aceptó del todo. Pero por primera vez. No lo rechazó outright. Tu padre no lo perdonará nunca. Advirtió. Don Rafael. Ausente en el hospital. Había cortado todo contacto. Javier pasó la noche en la casa familiar. Durmiendo en su antigua habitación. Rodeado de fotos de bodas y bautizos. La presión social era palpable, vecinos susurraban al verlo. Y un viejo amigo lo evitó en la calle. De vuelta en Madrid. Javier encontró a Miguel distante. Te fuiste sin mí. ¿Qué pasa si decides quedarte allí? Javier lo tranquilizó. Pero la semilla de la desconfianza había germinado. Miguel. Con su propia historia de rechazo de expulsado de casa a los 18 por declararse gay. Temía perder a Javier ante la familia. Empezaron a discutir más, sobre dinero. Sobre el futuro. Sobre el peso del secreto que ya no era secreto. Una noche. Después de una pelea. Javier salió a caminar por Chueca. El barrio gay de Madrid. Allí. Vio parejas libres. Besándose en las terrazas. Y sintió envidia. Pero también soledad. ¿Era esto lo que había sacrificado todo por obtener? Elena reapareció en su vida a través de un email. Necesito closure. Reúnete conmigo. Javier accedió. Citándose en una cafetería neutral. Ella llegó elegante. Pero con ojeras. ¿Por qué no me dijiste antes? Podríamos haber evitado el ridículo. Javier se disculpó profusamente, tenía miedo. De mí mismo. De todos. Elena confesó que sospechaba algo. Pero lo ignoró por amor. Ahora. Estoy saliendo con alguien. Pero duele. Javier sintió un alivio mezclado con culpa. Había herido a una inocente en su camino hacia la verdad. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. En la universidad. Rumores sobre su relación con Javier lo pusieron en el punto de mira de colegas conservadores. Un decano lo llamó a su oficina: tu vida personal afecta la imagen de la institución. Miguel defendió su derecho a la privacidad. Pero salió sacudido. Al contárselo a Javier. Este explotó: todo esto es por mi culpa. Debería haber seguido con la boda. Miguel. Herido. Replicó: no me uses de excusa para tu cobardía. La brecha se ampliaba. Y Javier comenzó a cuestionar si su amor era lo suficientemente fuerte para soportar la presión. Una crisis mayor estalló cuando don Rafael apareció en Madrid. Hijo. Tu madre me obliga a hablar contigo. En un restaurante discreto. El padre expuso sus términos: renuncia a esa fase y vuelves a la empresa. De lo contrario, te desheredo. Javier. Tentado por la estabilidad financiera. ¿Vaciló? Papá. No es una fase. Amo a Miguel. Don Rafael se levantó furioso: entonces. No eres mi hijo. Javier volvió a casa llorando. Y Miguel lo consoló. Pero el resentimiento crecía. ¿Vas a ceder?, preguntó Miguel. Javier negó. Pero en su interior, la duda lo carcomía.
Semanas después. Una traición inesperada, Javier. En un momento de debilidad. Contactó a un terapeuta converso. Recomendado por su madre. Quizá pueda arreglarme. Pensó. Miguel descubrió los emails y se sintió traicionado. ¿Me estás negando? ¿Después de todo? La pelea fue brutal. Con acusaciones volando. Miguel empacó una maleta, necesito espacio. Javier quedó solo en el piso, enfrentando el vacío de sus decisiones. ¿Había perdido a todos por ser fiel a sí mismo? La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en corazones. Lo había puesto a prueba. Javier pasó días en introspección. Caminando por el Retiro. Reflexionando sobre su vida. Recordó momentos con Miguel, viajes a la costa. Noches de confidencias. Pero también el costo, aislamiento familiar. Inestabilidad laboral. Decidió luchar por su relación. Pero Miguel no respondía llamadas. Finalmente. Lo encontró en un bar de Chueca. Lo siento. No quiero cambiar. Te quiero a ti. Miguel. Con lágrimas. Lo abrazó. Yo también. Pero tenemos que ser fuertes juntos. Sin embargo, el daño estaba hecho. La reconciliación fue frágil. Y Javier sabía que más pruebas vendrían. Su madre mejoraba. Pero insistía en rezar por él. Elena se casó con otro. Y Javier sintió un pinchazo de celos irracionales. La vida continuaba. Pero con cicatrices profundas. La tensión en la relación de Javier y Miguel se convirtió en una constante. Como una tormenta que no terminaba de estallar. En Madrid. Rodeados de una comunidad más abierta. Intentaban reconstruir. Pero las grietas eran evidentes. Javier encontró un trabajo en una ONG LGTB. Ayudando a jóvenes en situaciones similares a la suya. Era catártico, escuchar historias de rechazo le recordaba por qué había tomado esa decisión. Pero cada noche. Al volver. Discutían sobre trivialidades que enmascaraban miedos profundos. Miguel. Ascendido en la universidad. Enfrentaba discriminación sutil, colegas que lo evitaban en reuniones. Estudiantes que murmuraban. Es por ti. Le dijo una vez a Javier. Arrepintiéndose inmediatamente. Una bomba cayó cuando Ana, la hermana de Javier, anunció su boda. Ven. Javi. Y trae a Miguel. Si quieres. Era un gesto de oliva. Pero Javier dudaba. Mamá y papá estarán allí. Miguel lo animó, es hora de enfrentarles. Llegaron a Sevilla una semana antes. Alojándose en un hotel para evitar conflictos. La cena familiar previa fue un campo minado. Doña Carmen ignoró a Miguel. Hablando solo con Javier sobre volver al redil. Don Rafael. Con su habitual frialdad. Comentó, veo que sigues en esa tontería. Javier defendió su pareja, no es tontería. Papá. Es mi vida. La mesa se tensó. Y Ana intervino, por favor. Por mí. ¿En la boda? Javier y Miguel se sentaron atrás. Tomados de la mano discretamente. Pero un tío ebrio se acercó, maricones. ¿No os da vergüenza? Miguel se levantó. Listo para confrontar. Pero Javier lo detuvo. No vale la pena. Esa noche. En el hotel. Miguel explotó,
Siempre cedes. ¿Cuándo lucharás por nosotros? Javier. ¿Exhausto? Replicó, estoy luchando. Perdí todo por ti. La acusación colgaba en el aire, revelando resentimientos acumulados. Miguel durmió en el sofá. Y Javier lloró en silencio, cuestionando si el amor podía sobrevivir a tanto daño. De vuelta en Madrid, Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona, en una firma progresista. Podríamos mudarnos, sugirió a Miguel. Pero Miguel, arraigado en su carrera, se opuso, no puedo dejar todo por ti. Era un eco de las decisiones pasadas. Y Javier sintió la ironía. Decidieron intentarlo a distancia. Pero la separación física amplificó los problemas. Llamadas nocturnas se volvieron acusatorias, ¿estás saliendo con otros? Javier. Solo en Barcelona. Exploró la escena gay. Pero solo para confirmar su amor por Miguel. Sin embargo, una noche, besó a un desconocido en un bar. Impulsado por la soledad. La culpa lo devoró. Miguel. En Madrid. Enfrentó su propia tentación. Un colega atractivo lo invitó a cenar. Y aunque rechazó, la idea lo tentó. Estamos driftando, le dijo a un amigo. Cuando Javier confesó el beso por teléfono, Miguel se derrumbó, me traicionaste. Javier suplicó perdón, fue un error. Te amo. Pero Miguel colgó, bloqueándolo temporalmente. Javier viajó de vuelta, encontrándolo en el piso. No puedo más con esto, dijo Miguel. El precio es demasiado alto. Javier. De rodillas. Imploró, no me dejes. Lucharemos juntos. Miguel accedió. Pero con condiciones, terapia de pareja. En las sesiones, desenterraron traumas, la represión de Javier. El abandono de Miguel. El terapeuta. Una mujer empática. Les ayudó a ver que sus conflictos eran ecos de la sociedad, homofobia internalizada. Expectativas familiares. Javier contactó a su familia nuevamente, invitándolos a Madrid. Solo Ana vino, trayendo un mensaje de doña Carmen, rezo por ti. Era progreso mínimo. Pero algo. Don Rafael permanecía intransigente, cortando apoyo financiero a Ana por apoyar a Javier. Una crisis mayor surgió cuando Miguel fue acosado en el trabajo. Un grupo conservador filtró su relación, exigiendo su despido. La universidad investigó. Y Miguel luchó legalmente, con Javier a su lado. Esto es por nosotros, dijo Javier, uniéndolos en la adversidad. Ganaron el caso. Pero Miguel quedó marcado. Quiero una vida normal, confesó. Javier propuso casarse, en España podemos. Demostremos que somos como cualquiera. Miguel aceptó, emocionado. La boda fue íntima. En un registro civil de Madrid. Con amigos y Ana como testigos. Javier sintió una paz efímera. Pero sabía que la familia ausente era una herida abierta. Doña Carmen llamó después, no lo apruebo. Pero. Felicidades. Era un paso. Sin embargo, la luna de miel en Canarias fue agridulce, discusiones sobre hijos. Adopción. La sociedad no nos acepta del todo, dijo Miguel. Javier coincidió.
Pero juró perseverar. Meses después. Una tragedia, doña Carmen sufrió un infarto. Javier voló a Sevilla, encontrándola débil. Hijo. Perdóname. Vi tu boda en fotos. Pareces feliz. Javier lloró, lo soy. Mamá. Ella murió días después, dejando a Javier con remordimientos. ¿Podría haber hecho más para reconciliar? Don Rafael. En el funeral. Lo ignoró. Pero Ana me dio, papá. Es hora. Javier volvió a Miguel. Fortalecido pero herido. Su relación, forjada en fuego, parecía más sólida. Pero las dudas persistían. ¿El amor justifica tanto dolor? Con la muerte de doña Carmen, Javier se sumió en una depresión profunda. El piso en Madrid, ahora compartido con Miguel como esposos, se sentía vacío. Culpa por no haber reconciliado antes lo atormentaba. Si no hubiera confesado en la boda de Elena. Repetía. Miguel lo apoyaba, hiciste lo correcto. Ella te entendió al final. Pero Javier dudaba. Reviviendo conversaciones no tenidas. Oportunidades perdidas. Don Rafael. En el testamento, dejó todo a Ana, excluyendo a Javier. Por su estilo de vida. Justificó. Ana. Solidaria. Compartió parte, eres mi hermano. Pero el rechazo paterno ardía. Miguel. Meanwhile. Prosperaba en su carrera post-caso, convirtiéndose en activista LGTB. Invitaba a Javier a eventos. Pero este se retraía, temiendo exposición. Ya perdí a mi familia, no quiero más drama. Miguel insistía, es por el cambio social. Una manifestación en el Orgullo de Madrid los unió, Javier. Por primera vez. Marchó abiertamente, sintiendo empoderamiento. Pero un ataque homofóbico, insultos de un grupo, lo sacudió. Esto nunca acaba, murmuró. Miguel lo abrazó, por eso luchamos. La relación evolucionó, adoptaron un perro. Símbolo de compromiso. Discutieron paternidad, quiero un hijo, dijo Javier. Miguel dudaba, con el mundo así. Investigaron adopción, enfrentando burocracia y prejuicios. Un funcionario comentó, 2 hombres. Complicaciones. Javier explotó, somos una familia. Ganaron aprobación preliminar. Pero el proceso era agotador. Una traición final, Ana reveló que don Rafael planeaba demandar por la herencia compartida. Dice que influencias, perversas, te corrompieron. Javier confrontó a su padre en Sevilla. Papá. ¿Por qué me odias? Don Rafael. Envejecido. Confesó, no te odio. Tengo miedo. De lo que dirán. De perder el respeto. Javier vio vulnerabilidad, yo también tuve miedo. Pero elegí la verdad. Por primera vez. Abrazaron. No era reconciliación total. Pero un comienzo. Don Rafael retiró la demanda. Y visitó Madrid meses después. Conociendo a Miguel. No lo entiendo. Pero. Si te hace feliz. Javier y Miguel adoptaron a un niño. Pablo. De 5 años. Huérfano. La paternidad trajo alegría y desafíos, explicaciones en la escuela. Miradas de padres. Pero fortaleció su vínculo.
Javier. Ahora en una posición estable en la ONG. Reflexionaba sobre su viaje, de la confesión en la boda a esta familia no convencional. El precio había sido altos, pérdidas. Traiciones. Daños. Pero la autenticidad valía. Miguel coincidió, pagamos. Pero ganamos libertad. En una cena familiar improvisada. Con Ana y don Rafael. Javier sintió cierre. Pero las cicatrices permanecían. Recordatorios de conflictos internos y sociales. La sociedad española avanzaba. Pero el cambio era lento. Javier se preguntaba si sus elecciones fueron egoístas o valientes. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares? ¿O debería Javier haber sacrificado su felicidad para evitar el dolor colectivo?